La mirada de Carlos, el señor Davidson, era un peso tangible. Casi podía sentirla apretándome el pecho. No era enfado, eso lo sabía reconocer. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y una especie de curiosidad fría que me atravesaba. Estábamos allí, en esa sala de reuniones de la planta 42, con vistas a la vibrante Castellana de Madrid. El resto de los ejecutivos, los japoneses, alemanes, brasileños y otros del consejo, me miraban igual. Un tipo con uniforme de mantenimiento, manchado de café, había desarmado una cafetera de miles de euros y, de paso, había resuelto un embrollo diplomático en varios idiomas. ¿Cómo había acabado yo en esta situación? A veces, la vida te empuja a sitios impensables, ¿verdad? No sé, es como si una pequeña pieza de dominó, una tan insignificante como un sensor de cafetera, pudiera tumbar todo lo que has construido. O, en mi caso, lo que habías escondido. Todo había empezado esa misma mañana, como cualquier otro miércoles. El zumbido monótono de las luces fluorescentes en la planta ejecutiva de Global Tech Iberia era la banda sonora habitual de mi vida. Empujaba mi carro de limpieza, las manos, ya un poco ásperas de tanto frotar y arreglar, agarraban el asa con más fuerza de la necesaria. Era un tic, supongo, de estos 3 años en el turno de mañana. Me permitía dejar a mi pequeña Ana en el colegio antes de las 8:30. Normalmente los ejecutivos, con sus zapatos caros haciendo clic-clac en el mármol, pasaban a mi lado sin verme, sin un segundo de atención. Ellos hablaban de informes trimestrales, de proyecciones de mercado, de cosas que parecían de otro planeta. Yo, José, con mi uniforme gris, era parte del paisaje, un fantasma, uno más de ese ejército invisible que mantenía el edificio en pie mientras otros escalaban la dichosa escalera corporativa. Pero aquel día sería diferente. Un sensor roto, una válvula atascada y una conversación que nunca debió salir de mi boca abrirían una puerta que yo creía sellada para siempre. La cosa se torció en la sala de conferencias del mismísimo Carlos Davidson. Acababa de reponer el armario de suministros cuando María, su asistente ejecutiva, me encontró en el pasillo. María siempre iba impecable, pero esa mañana el pelo se le había desordenado un poco, y en sus ojos había un pánico genuino. El tipo de pánico que te agarra cuando la reunión más importante de tu jefe está a punto de descarrilar por algo tan estúpido como la falta de cafeína. La máquina de espresso está muerta, completamente muerta, soltó, las palabras atropellándose. El señor Davidson tiene a los directores de Japón, Alemania y Brasil llegando en 20 minutos, y el servicio técnico dice que no pueden venir en al menos 2 horas. Sé que no es tu departamento, pero ¿hay alguna posibilidad de que le eches un vistazo? Dudé un segundo. Mi turno terminaba, y tenía una reunión con la tutora de Ana a las 9. Pero la desesperación en la cara de María me recordó mis propias batallas, las veces que yo mismo había necesitado que alguien me echara una mano, una amabilidad inesperada. Echaré un vistazo, dije, y la seguí por el pasillo. La sala de conferencias era un templo. Ventanales del suelo al techo con vistas impresionantes a la Gran Vía. Una mesa de esas que parecen de una pieza y pueden sentar a 20 personas. Y, en una esquina, esa cafetera italiana de alta gama. Probablemente costaba más de lo que yo ganaba en medio año, o incluso en un año entero, ahora que lo pienso. Me arrodillé junto a ella, ignorando el crujido de mis rodillas, y empecé a examinarla. Mi padre, que en paz descanse, tenía un pequeño taller de reparaciones en el barrio de Triana, en Sevilla. Pasé incontables tardes de mi infancia y adolescencia allí, aprendiendo que casi cualquier cosa podía arreglarse si entendías cómo funcionaba y tenías el suficiente empeño. Era una lección que se me había quedado grabada a fuego. 20 minutos después, ya sabía lo que pasaba. Un fallo del sensor, una válvula atascada y algo de cal. Estaba con los codos hundidos en las tripas de la máquina cuando oí voces en el pasillo. Levanté la vista y vi al grupo de ejecutivos impecablemente vestidos entrando en la sala,
liderados por el propio Carlos Davidson. No se preocupen por mí, dije en voz baja, preparándome para recoger mis herramientas y desaparecer como siempre hacía. Casi he terminado. Pero Carlos levantó una mano, su expresión más curiosa que molesta. ¿Estás arreglando la cafetera? Me dijeron que tardarían horas en venir. Solo un problema de sensor y algo de cal en el conducto del agua, expliqué, haciendo un último ajuste. Debería funcionar ya. Presioné el botón de encendido y la máquina cobró vida con un zumbido, su panel brillando en verde. Una pequeña victoria, sí, pero la cara de alivio de María hizo que valiera la pena. Cuando empecé a recoger mis herramientas, dispuesto a escabullirme sin hacer ruido, uno de los ejecutivos visitantes, un señor japonés mayor, habló rápidamente en su idioma con su colega. Era obvio que no esperaban que nadie entendiera. Mis manos se quedaron quietas sobre mi caja de herramientas. Las palabras eran inconfundibles. El ejecutivo estaba frustrado porque los documentos de la reunión no se habían traducido correctamente, preocupado por la pérdida de matices críticos. Me puse de pie lentamente. El debate interno duró apenas segundos. Podía marcharme, ocuparme de mis asuntos, seguir siendo invisible, o podía ayudar, aunque eso significara revelar algo de mí mismo que normalmente mantenía oculto a cal y canto. ¿Qué hubierais hecho vosotros en mi lugar? ¿Seguir con la invisibilidad cómoda o arriesgarlo todo? Disculpen, dije en un japonés impecable, mi acento con esas inflexiones sutiles de alguien que no lo había aprendido de libros, sino de vivirlo. No pude evitar escuchar. Si hay un problema de traducción con los documentos, quizás pueda ayudarles. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Todas las cabezas se giraron hacia mí y sentí el peso de sus miradas, sorpresa, confusión y algo que podría haber sido sospecha. La gente no esperaba que el de mantenimiento hablara japonés. Ni siquiera esperaban que hablara. El ejecutivo japonés se recuperó primero, respondiendo en su lengua materna, su tono pasando de la frustración a un interés cauteloso. Escuché atentamente, luego cambié al castellano para dirigirme a Carlos. El señor Tanaka está preocupado por varios términos técnicos en el contrato que no se traducen directamente. La versión actual podría crear ambigüedades legales que complicarían la colaboración. Las cejas de Carlos Davidson habían subido hasta casi desaparecer en su frente. ¿Hablas japonés?, preguntó, y luego añadió, ¿entre otros idiomas? Sí, dije simplemente, arrepintiéndome ya de mi impulso de hablar. Este tipo de atención era exactamente lo que había pasado 3 años evitando. Pero la presa se había roto. La ejecutiva alemana, una mujer de ojos afilados llamada Kraus, me puso a prueba de inmediato, disparando una pregunta compleja en alemán sobre la logística de la cadena de suministro. Respondí sin dudarlo. Mi alemán tenía la precisión formal de alguien que entendía tanto el idioma como el contexto empresarial. Luego vino el portugués del representante brasileño, después el mandarín de otro miembro del consejo, luego el castellano. Bueno, el castellano ya lo sabían. Y finalmente, el francés. Cada vez respondía con claridad y precisión, traduciendo no solo palabras, sino el verdadero significado, la intención detrás. La pregunta flotaba en el aire y sentí como mis muros, cuidadosamente construidos, empezaban a desmoronarse. Podría evadir la cuestión, hacer una broma, excusarme y volver a mi carro, a mi cómoda invisibilidad. Pero la voz de Ana resonó en mi mente, algo que había dicho la semana pasada cuando la ayudé con una tarea difícil. Papá, ¿por qué siempre actúas como si no fueras listo? Sabes tanto de todo. Así que les dije la verdad. No toda, eso llevaría horas, pero lo suficiente. Mirando hacia atrás, lo más surrealista de todo no fue la sorpresa en sus caras, sino la forma en que yo mismo me sentía. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y de repente alguien me hubiera empujado a la superficie. Este mundo, el de los despachos de lujo y los acuerdos internacionales, era, irónicamente, el mundo del que venía, al que siempre había aspirado. Pero lo había enterrado tan hondo, bajo capas y capas de necesidad y pragmatismo,
que casi había olvidado cómo sonaba mi propia voz en ese contexto. ¿Era alivio lo que sentía o un miedo paralizante a que, al final, todo resultara ser una broma cruel, una interrupción temporal de mi rutina? Honestamente, todavía no lo sé. Es una de esas cosas que te pasan y te dejan con más preguntas que respuestas. Es fácil decir sé tú mismo, pero cuando ser tú mismo significa desenterrar un pasado lleno de dolor y fracaso, la elección no es tan simple. ¿Era valentía o simplemente el hartazgo de llevar una máscara? Quizás un poco de ambas, ¿no? La vida es así de enrevesada, un ovillo de contradicciones. Les hablé de mi doctorado en negocios internacionales, de mi tesis sobre mercados emergentes en América Latina, que obtuve en la Universidad Complutense de Madrid, mientras compaginaba dos trabajos y criaba a Ana yo solo, desde que su madre murió en un accidente de tráfico cuando ella tenía 2 años. Dios, aquello fue... no quiero ni recordarlo. O sí, quizás deba. Era el año 2008. No, espera, fue a principios de 2009. La crisis ya estaba pegando fuerte. Hablé de la prometedora carrera que se esfumó cuando la crisis financiera de 2008 golpeó con toda su furia y mi startup se desmoronó, llevándose mis ahorros y mi red de contactos profesionales. Recuerdo que había puesto tanto esfuerzo, tantas horas. Pasé por años desesperados después, con las facturas acumulándose, la elección entre el orgullo y la supervivencia. Al final, tomé el trabajo de mantenimiento porque ofrecía seguro médico para Ana, horarios estables y la seguridad que necesitábamos desesperadamente. Era eso o ver cómo nos hundíamos más. No era una elección, era una capitulación. Aprendí los idiomas por mi negocio, les expliqué, mi voz firme a pesar de la emoción que me bullía por dentro. Cuando intentas construir alianzas internacionales, necesitas entender no solo lo que la gente dice, sino cómo piensa. Cada idioma es una puerta en una forma diferente de ver el mundo. Hice una pausa mirando a Carlos Davidson a los ojos directamente por primera vez. El trabajo de mantenimiento paga las facturas, pero el conocimiento no desaparece solo porque estés sujetando una fregona en lugar de un maletín. La sala se había quedado en un silencio de esos que cortan. El tipo de silencio profundo que se produce cuando las suposiciones de la gente se rompen y se ven obligados a ver algo, a alguien, a quien habían pasado por alto miles de veces. Fue el señor Tanaka quien habló primero, su castellano pausado pero cálido. En Japón tenemos un dicho: el clavo que sobresale es el que recibe el martillo. Pero también creemos que el verdadero talento siempre encontrará su camino a la luz, como el agua que fluye cuesta abajo, dijo, volviéndose hacia Carlos Davidson. Este hombre nos ha ayudado más en 10 minutos que 3 semanas de correos electrónicos de ida y vuelta. Quizás deberíamos reconsiderar quién se sienta en esta mesa. Lo que sucedió después cambiaría el curso de mi vida, aunque en ese momento se sintió más como un sueño que como la realidad. Carlos pospuso la reunión, me pidió que me quedara, y pasamos la siguiente hora escuchando mi historia, poniendo a prueba mis conocimientos y mis ideas sobre los mismos acuerdos que habían planeado discutir. Me encontré analizando estrategias de mercado, identificando trampas culturales en sus planes de expansión internacional y sugiriendo soluciones que hicieron que los ejecutivos intercambiaran miradas significativas. Mi cabeza daba vueltas, pero mi cerebro, olvidado ya de tantas batallas, se sentía vivo de nuevo. 2 semanas más tarde, estaba sentado en el departamento de recursos humanos de la empresa, apenas creyéndome la carta de oferta en mis manos. Director de Relaciones Internacionales, con un salario que significaría que Ana podría dejar de preocuparse por si podíamos permitirnos sus excursiones escolares, por no hablar de un futuro en una buena universidad. El trabajo usaría cada habilidad que había luchado por mantener durante los años difíciles, cada idioma que había practicado hasta altas horas de la noche después de que Ana se durmiera, cada lección que había aprendido sobre cómo unir culturas y construir confianza. Pero el verdadero momento que me rompió, que finalmente liberó las lágrimas que había contenido durante 7 años, llegó esa tarde cuando recogí a Ana del colegio. Saltó al coche con su energía habitual, su mochila rebotando, parloteando sobre su día,
Y cuando le conté lo del nuevo trabajo, cómo las cosas iban a cambiar, ella no celebró el dinero ni el título. En cambio, me rodeó el cuello con sus brazos y me susurró: sabía que al final todo el mundo vería lo increíble que eres. Llevo diciéndotelo siempre, papá. La abracé fuerte, a esta niña feroz y brillante que había sido mi razón para todo. Y finalmente entendí que no había desperdiciado los últimos 3 años. Los había sobrevivido. Había mantenido mi dignidad, mi conocimiento afilado, y había criado a una hija que medía el valor no por los títulos de trabajo, sino por el carácter. El trabajo de mantenimiento no me había disminuido. Había sido el puente que nos había llevado hasta este momento. En mi primer día en el nuevo puesto, mientras caminaba por el pasillo con mi traje, pasé junto a una trabajadora de mantenimiento, una chica joven con la que había trabajado codo con codo durante meses. Me miró sorprendida al verme así, caminando hacia el ascensor ejecutivo. Me detuve, le extendí la mano y la llamé por su nombre, preguntándole por sus clases. Sabía que estudiaba ingeniería por las noches. Su sorpresa se convirtió en gratitud y me vi reflejado en sus ojos. Visto, reconocido, valorado. La cafetera, ahora funcionando con fiabilidad, seguía en la sala de conferencias donde se hacían acuerdos internacionales y se decidían futuros corporativos. Y a veces, cuando me quedaba trabajando hasta tarde, me preparaba un espresso de esa máquina y recordaba la mañana en que todo cambió. No porque hubiera arreglado algo roto, sino porque elegí hablar, ayudar, dejar de esconder mi luz bajo el celemín de las bajas expectativas de los demás. Aprendí que la amabilidad abre puertas que ni siquiera sabemos que existen, que nuestro valor no lo determina lo que otros ven, sino lo que llevamos dentro, y que a veces la cualificación más importante no está en ningún currículum. Es el coraje de ser completamente tú mismo, incluso cuando el mundo ha intentado hacerte más pequeño. Me doblegué bajo el peso de las circunstancias, pero nunca me rompí. Y al final, esa resiliencia importó más que cualquier idioma que hubiera dominado, cualquier título que hubiera obtenido, o cualquier puesto que hubiera llegado a ocupar. ¿Y hoy no sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces siento un nudo en el estómago, como si hubiera hecho una apuesta demasiado arriesgada, y me pregunto si no habrá una caída esperándome al final del camino. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto, pero a fin de cuentas, esta vida, con sus subidas y bajadas, es la mía. Y eso, supongo, es suficiente.